el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Entramos el día de hoy en el capítulo primero de esta segunda sesión. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Prácticamente este será el pie de punta para cuando arribemos en la siguiente catequesis al artículo primero propiamente, que será el primer mandamiento de la ley de Dios. En esta introducción, el catecismo quiere invitarnos a seguir subiendo el monte Sinaí de las manos de Moisés, para que recibamos los 10 mandamientos. Estamos escalando 2.285 metros, que es lo que mide el monte Sinaí, y el catecismo dedica 505 números a estudiar los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros cada uno de los números. El día de hoy estamos en el metro 86. Número 2083 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Mateo 22:37, Lucas 10:27. Estas palabras siguen inmediatamente a la llamada solemne: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Deuteronomio 6:4. Dios nos amó primero. El amor del Dios único es recordado en la primera de las 10 palabras. Y los mandamientos explicitan a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a Dios. Este número 2083 es un número precioso, queridos amigos, que nos da aquí un recordatorio. Jesús nos recuerda directamente el deber que tiene el hombre de amar a Dios. Y fíjense, queridos amigos, nos puede llamar mucho la atención que se hable de un deber de amor. Es muy curiosa esta expresión, deber de amor. En nuestra cultura, nosotros hablamos de deberes únicamente en lo que se refiere a los actos externos que tenemos que hacer. El deber de trabajar, el deber de proveer, el deber de cumplir un horario, el deber. Todo es prácticamente actos externos que tiene el hombre. Los deberes o las legislaciones humanas regulan únicamente los actos externos. Y nos parecería, ¿no?, impensable que el fuero interno del hombre estuviera sujeto a una serie de deberes. Lo de afuera lo aceptamos. Como quiera nos esforzamos en cumplirlo de la mejor manera posible, pero el fuero interno es algo un poco más complicado, parecería impensable. En un estado que promulga una ley que diga, por ejemplo, prohibido pensar mal del otro, eso es impensable. Imagínense ustedes que mañana el Congreso saque una ley: prohibido pensar mal del otro, prohibido hablar mal de otra persona, prohibido tener envidia. ¿Se imaginan ustedes una legislación así? Sería algo como
bastante cuestionable, ¿no? Y nos parecería que incluso impropio que un legislador intentara regular el fuero interno del hombre. Prohibido tener gula. Imagínate en esta sociedad donde la comida es un pecado prácticamente, prohibida la gula. Cuando Jesús dice que el hombre tiene un deber de amor para con Dios, lo que nos está presentando Jesús, de lo que nos está hablando, es del señorío de Dios, que Dios es Señor pleno de nuestra vida, que Dios es el Señor pleno de nuestras relaciones externas, sociales, civiles, pero que también del interior del hombre. Que Dios es el Señor pleno de nuestra conciencia, de nuestras relaciones familiares, de nuestras relaciones de amistad. Y todo esto se fundamenta en un argumento muy interesante, queridos amigos, que es el argumento de entender que somos criaturas, que nuestra existencia es un milagro del amor de Dios, que existimos es por pura misericordia de este amor, que el hombre es fruto de una soberanía ejercida en el amor y que Dios es el soberano. Dios podía no haberme hecho. Dios podía no haber hecho el mundo. Dios podía no habernos creado. Pero esa soberanía, conforme a su propio ser, la ha ejercido con amor y por pura misericordia conmigo. Y es por ello, queridos amigos, que el hombre ha de estar eternamente agradecido con ese Creador. El hombre debe estar eternamente agradecido por esa creación. Y por eso le decimos, Dios es Señor. Por tanto, queridos amigos, si nosotros no partimos de este concepto de que somos criaturas, el concepto de creaturalidad, y solo nos dedicamos a hablar de la autonomía del hombre, de que el hombre es capaz, de que el hombre todo lo puede, de que el hombre, y nos olvidamos de este aspecto de que somos criaturas, al final nos damos cuenta que no hemos entendido nada. Cuando el hombre ha dedicado todo su tiempo a hablar de su autonomía, cuando el hombre ha intentado ponérsele enfrente a Dios retándolo, queda siempre en ridículo. El hombre está sostenido por Dios y no lo puede negar. San Pablo nos lo enseña. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y cada vez que el hombre ha intentado ponérsele a Dios enfrente para retarlo, queda en ridículo. Antes de la muerte del emperador Juliano, después de haber perseguido a los cristianos todo el tiempo de la manera más perversa, las últimas palabras antes de morir fueron: "Me venciste, Galileo". Qué impresionante. Yo que te he perseguido siempre, yo que intenté acabar con tu iglesia, yo que intenté acabar con tus seguidores, los perseguí hasta el final, ahora en este lecho de muerte. Me toca ridículamente terminar mi vida diciendo: "Me venciste, Galileo". Cuando no nos damos cuenta que estamos sostenidos por Dios, somos como un pez que nada en el agua. Y nos damos cuenta que el agua va bajando, va bajando, va bajando,
y ya no tenemos por dónde nadar. Pero cuando nos damos cuenta que en Él vivimos, nos movemos y existimos, somos como el pájaro que vuela en el aire. Esta acción creadora de Dios, incluso nos damos cuenta que no fue puntual, no fue solamente un acto de creación y ya Dios se lavó las manos y desapareció del mapa. No, Dios se comprometió con su creación y la continúa sosteniendo. Nos sostiene en el ser. Y por eso tú y yo esta mañana hemos despertado. Podíamos no haber, de hecho sería lo normal, no haber despertado. Pero como el compromiso de Dios de amor es sostener su creación, estamos aquí. Si esa voluntad creadora de Dios cesara, nosotros volveríamos a la nada, ni siquiera moriríamos. Volveríamos a la nada, dejaríamos de existir. Por eso es muy interesante recalcar en que Dios nos está sosteniendo en nuestro obrar, somos sostenidos por Él que obra a través de nosotros. Y este es un concepto básico, queridos amigos, de entender que tenemos que constantemente afirmar para poder recordar que el primer deber del hombre es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, con todas las fuerzas. Hay de otra. Por eso dice este número 283 del Catecismo. Estas palabras siguen inmediatamente a la llamada solemne: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Hay que recordar esto, de que Dios es Señor. Incluso en la liturgia, la iglesia se dirige a Dios Padre por Jesucristo nuestro Señor. Ese título de Señor fue atribuido a Jesús desde los principios. Según el testimonio de San Pablo, Jesús es Señor, Romanos 10:9. Esto no se lo inventaron ayer, desde el inicio. Jesús es Señor. Y ese nombre expresa el misterio de Cristo, el Hijo de Dios, que en el Antiguo Testamento ya era llamado Adonai, Señor. Luego en la traducción griega de esta palabra, Adonai, Señor, Kyrios. Este señorío de Yahvé no solo se limita al pueblo que él ha escogido. Yahvé es Señor de señores y su señorío no está ligado a un lugar concreto, como pasaba en otros pueblos que pensaban que el señorío de sus dioses era limitado solo para ellos. No. Cuando nosotros decimos Dios es Yahvé o Jesús es Señor, estamos diciendo que Dios es soberano y que es el único Dios y que por tanto su soberanía es absoluta y que Dios tiene la misma soberanía cuando está metido en el sagrario de una iglesia como cuando está en la fábrica, en el congreso, en la calle, en la escuela, en el salón social. Es una soberanía de Dios de todos los lugares, de todas las culturas, de todos los tiempos. Jesús es Señor. Fíjense cómo en el Antiguo Testamento, por respeto, poco a poco se dejó de pronunciar el nombre de Yahvé. En las celebraciones litúrgicas, poco a poco se dejó de pronunciar por respeto.
Ellos consideraban que era una falta de respeto pronunciar el nombre de Yahvé y se cambió por el nombre Adonai. En hebreo, Señor. Y de ahí que cuando se tradujo la Biblia del hebreo Adonai al griego Kyrios, luego en castellano se tradujo en Señor. De tal forma que Señor es sinónimo de Dios. Por eso la Biblia nos recuerda que el hombre está llamado a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y esto se nos dice después de decirnos, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No podían empezar los 10 mandamientos de otra manera. Era imposible que los empezaran de otra manera. Se nos dice que tenemos que amar a Dios. Que tenemos que amar a Dios desde el hombre total, desde el hombre íntegro, no solamente una parte de nuestro ser. Porque es que algunas veces nos pasa que tenemos como una especie de desdoblamiento. Una parte de nuestra vida somos muy religiosos, pero en otra parte de nuestra vida, a lo mejor nuestra vida social, civil, no tenemos vida religiosa alguna. Y a Dios solo hay una manera de amarle, adorándolo en totalidad. Si a Él no se le adora en totalidad, no estamos adorando a Dios. A lo mejor lo que estamos intentando es manipularle. O lo que estamos intentando es hacer un Dios a nuestra medida para ponerlo a nuestro servicio. Y en este primer mandamiento lo que nos está diciendo es, a Dios o le entregas todo el corazón, o lo que estás haciendo es intentar manipularlo. Porque no puede ser que Dios sea un poquito de Dios para ti. Dios o es Dios o de lo contrario pasa a ser un ídolo manipulado por el hombre, que es lo que se quiere hacer hoy día. Por eso es que el catecismo en este número 2083 quiere hacer este énfasis. Dios nos amó primero. Y es de ahí que lo lógico es que el amor del Dios único sea recordado en la primera de las 10 palabras. Sea recordada su iniciativa por siempre. Qué cosa más hermosa. Y por eso la Sagrada Escritura, por eso Jesús, y por eso ahora el catecismo nos lo recuerda. Es un deber del hombre amar a Dios. No es una opción, es un deber. Es otra forma también de formular el primer mandamiento. Antes de haber sido una obligación ese amor del hombre para con Dios, antes ha sido un don de Dios gratuito para ti. Dios nos amó primero. Dios te manda a amar porque tú eres hijo del amor de Dios, porque tú has sido amado gratuitamente. En el fondo, es decir, amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas, es lo mismo que decirte, déjate amar por Dios. Sé dócil a su amor, recibe con gratitud el amor que Dios te quiere dar.
Y lógicamente, la consecuencia de que alguien se sepa amado por Dios y tenga la sensibilidad de reconocer ese amor es que devuelva con amor el amor recibido. Esa es la consecuencia lógica. No puede ser otra. Fijémonos cómo este primer mandamiento está formulado de una forma activa, pero también supone una formulación pasiva. Si no hubiéramos sido amados por Dios, esta formulación del primer mandamiento tendría otra expectativa diferente. De hecho, ocurre a muchas personas que no han tenido la experiencia del amor de Dios, conciben este mandamiento como un sometimiento religioso del hombre a Dios. Las personas que no han tenido una experiencia del amor de Dios consideran el primer mandamiento como si el hombre fuera esclavo de Dios y por eso lo rechazan. Les causa un desequilibrio en la cabeza el escuchar con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Eso no lo entienden. Porque ese con todo tu alma, esclavo, a eso les suena. Y por eso lo rechazan. Rechazan el primer mandamiento porque no han tenido la experiencia del amor de Dios, porque no se han dejado amar por Dios. Y muchos de ellos se cierran en sus conflictos mentales, filosóficos, ideas, ideologías, y todo eso al final es una cerrazón al amor de Dios. Déjate amar. Fíjense que la mayoría de personas que rechazan a Dios no aman a nadie. Se aman a sí mismos mucho. Aman sus ideas, mueren por ellas, pero no aman a nadie. No aman a nadie porque no han experimentado el dejarse amar por Dios. Y aquí valdría la pena uno preguntarse, ¿no? ¿Qué tengo yo que no haya recibido antes? Todos esos que se jactan de sabios, ¿qué tienes tú en toda tu sabiduría que no te haya sido regalado? Esa capacidad de pensar, ¿a poco es tuya? ¿O te la regalaron? Es más, te la prestaron por un tiempo. Todo es gracia. Todo es un regalo. Todo es un don. Es la consecuencia lógica. El amor a Dios es de quien ha sido sensible y ha experimentado que Él ha sido amado primero. De resto seguirá uno dando vueltas y vueltas y vueltas perdido. Y saben, queridos amigos, al final de todo, Dios no te pide nada que Él no te haya dado primero. Pero como el amor se tiene que vivir en doble vía, por eso el primer mandamiento nos quiere señalar como primera palabra, Dios te amó primero y ahora tu deber es amarle a Él. Fíjense cómo en nuestros amores humanos también es necesaria esa correspondencia al amor recibido. Lo que pasa es que en el amor a Dios, Dios es el que ha amado primero. La iniciativa fue de Dios. Dios nos ha amado cuando nosotros no teníamos ni siquiera la capacidad de responder a ese amor. Él nos amó desde toda la eternidad. Antes de que existiéramos, hemos sido amados por Él.
Y por eso hemos sido creados. Dios no nos ama porque seamos buenos, sino que podemos ser buenos porque Dios nos ama, diferente a nosotros. Nosotros sí amamos a Dios porque Él es bueno. Ahí está la diferencia de la calidad del amor. Por eso, la calidad del amor de Dios es insuperable, porque Él nos ama cuando no lo merecemos, cuando somos despreciables. Mientras que nuestro amor hacia Dios es diferente. Amando a Dios estamos amando lo que es bueno, lo que es bello, lo que es verdadero, lo que es amable. Por tanto, el primer mandamiento suscita en nosotros, queridos amigos, la conciencia de que hemos sido amados por plena gratitud. Por plena gratitud. Esto es algo maravilloso. Que las personas que más sufren porque no se consideran amadas, porque no consideran que nunca nadie les ha amado, no se olvide usted de que ha sido amada primero por Dios. Y ese amor fue gratuito. Y con los brazos abiertos está esperando tu respuesta. Que cumplas tu deber de amar a aquel que te amó primero. Termina este número 2083 diciendo: los mandamientos explicitan a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a su Dios. Entonces, nos dice que el amor solo tiene una manera de ser respondido: acciones. Que el amor se concreta en acciones, en gestos. Y nos regala el texto del Éxodo 22:5. Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. O también Mateo 4:10. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Cuando el hombre adora a algo que no es Dios, el hombre pierde su dignidad. ¿Y saben qué? Termina satanizado. Porque no quiere adorar al Señor su Dios. Y se va con Satanás. Apártate, Satanás. Cuando ese diablo estaba intentando enseñarle la escritura a Jesús, bien sabía: yo no te serviré. Esa rebeldía de Satanás se ve aquí prácticamente descubierta cuando Jesús tiene su conversación con el demonio. Jesús no intenta convertir al demonio, Jesús lo expulsa inmediatamente: apártate, Satanás. Y le recuerda a Satanás cuál es su deber.
Eso es el primer mandamiento. A nosotros que no somos Satanás, también nos lo recuerda. Jesús le recuerda a Satanás cuál es su deber. El Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Y Satanás, tú tienes que hacerlo. Solo que la respuesta de Satanás ha sido, yo no te serviré. ¿No? En cambio, cuando la criatura adora al Creador, crece en dignidad. Cuando me quedo apegado a las criaturas, me desdignifico. Y se ve por todas partes la gente adorando criaturas. ¿Qué pasa? Se humillan. Se humillan ante el dinero, se humillan ante el poder, se humillan ante las situaciones, se humillan. Venden a sus amigos, venden a sus familiares, venden a sus padres. Se desdignifican. En cambio, cuando la criatura adora al Creador, su dignidad crece. Esto es básico y lo vemos en toda la historia de la humanidad. Cuando el hombre adora al dinero que no es Dios, al poder o a otro hombre y hace un ídolo de ello, un político que se convierte en un tirano admirado por las masas, ahí hay una adulación. En esa falsa adoración, el hombre se envilece. Y hoy lo vemos. Si es que esto no es del Antiguo Testamento, esto es de hoy. O cuando hacemos del placer un Dios, que sea el dinero el motor de nuestra vida para poder darnos todo el placer que queramos, el hombre se empobrece, baja su categoría, rebaja su dignidad. Por eso la Sagrada Escritura en algún momento nos recuerda, maldito el hombre que confía en otro hombre. Porque es que además de eso, se va a dar cuenta que va a quedar decepcionado. ¿Qué ha pasado con todos los tiranos? Han decepcionado a sus pueblos. Todos. No conozco el primero que no. Todos los que llegaron al poder como Mesías, todos decepcionaron a sus pueblos y todavía lo siguen haciendo. Basta con echar un ojo de aquí hacia el sur para que se den cuenta. Nunca el hombre es tan grande y tan digno como cuando adora a su Creador, y nunca el hombre es tan esclavo cuando adora a los falsos dioses, fama, poder, dinero. Porque es que las cosas son como son y no como aparentan ser. Cuando se da esa imagen de que el hombre religioso es un hombre menos libre que el hombre que no es religioso, eso que las filosofías modernas intentan proclamar por todas partes, eso es una falsedad absoluta. La dignidad del hombre que adora a Dios es una dignidad mucho más preservada. Mientras que los que van rechazando a Dios en su vida, proclamando una supuesta libertad de esa religión que es el opio del pueblo, como decía Marx, en el fondo lo que tienen es una gran esclavitud en su vida. Porque sus dioses son solamente una llamarada de petate. Y aunque digan no tener dioses, en el fondo adoran a sus ídolos. Y muchas veces de una forma inconsciente, con lo cual es peor. Porque cuando alguien no es consciente que está adorando a una cosa, resulta que es esclavo, pero creyéndose que es libre. Y ahí queda muy triste. Por eso, queridos amigos, la invitación de este número tan precioso del catecismo es a ir a lo fundamental de nuestra vida.
el compromiso que tenemos de responder a Dios y nos lo presenta en el primer mandamiento de los 10 mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con todas tus fuerzas.